a las 7 de la mañana con 34 minutos, que en el día de ayer Marianela Mirra, en su cuenta oficial del Instagram, que es Marianela-Mirra OK, ha publicado un estado, lo leo literal. Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy P, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis, nunca me hizo falta real, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo y creo en el ayer, hoy y siempre a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida. Y en la parte de abajo, bueno, colocó también en esta publicación, ayer, hoy y siempre, creo en la inocencia de José. Bueno, la información también es que Marianela Mirra terminó su carrera y es abogada. Bueno, doctora, todo esto, ¿cómo lo lee esto? Primero el caso real, después el caso de ella, después la vinculación de ella con Alperovich. ¿Cómo se lee jurídicamente esto? Jurídicamente es complejo si no sacamos de lado la política. Lo cierto es que podríamos, tratando de ser lo más objetivo posible, entender de que existe una suerte de concubinato, porque no hay unión convivencial, como lo establece el Código Civil y Comercial, que implica la legalización del concubinato a través de la inscripción en el registro, y esta unión y este concubinato podría generar una confusión jurídica a la hora de los derechos que le corresponden a ella, dado que es pareja del ex gobernador Alperovich, en el sentido de que las uniones convivenciales, que es una forma de legalizar los concubinatos, tienen un requisito en el artículo 510 del Código Civil y Comercial, es que para poder inscribirse y generar pleno derecho a la concubina no debe haber ningún otro ligamen anterior, es decir, no tiene que haber otra relación inscripta, en este caso la de matrimonio. Por lo que tengo entendido, el matrimonio entre José Alperovich y Beatriz Rogés sigue inscripto, sigue, digamos, de alguna manera vigente ese vínculo y por ende ya no podría inscribir, pero a la larga, con el tiempo y con la convivencia, puede darse lo que llama una confusión patrimonial, en el sentido de que han convivido tanto tiempo juntos, y esto es algo que se sabe hace tiempo porque es un secreto a voces, lo que publica la señorita Mirra, puede darse una confusión patrimonial en el sentido de que no se sabe quién ha colaborado a qué al patrimonio y de esa manera puede generarse algún tipo de derecho de ella, en particular, por ejemplo, en el caso de una separación, un pedido de compensación económica o una demanda por enriquecimiento sin causa, en el sentido de que ella haya aportado y pueda demostrar con prueba fehaciente de que a esta relación ha llevado, digamos, parte de su patrimonio y de su dinero. Pero esa es la vigencia del viejo Código Civil en cuanto a esta cuestión del matrimonio. Las últimas jurisprudencias, las últimas doctrinas plantean la convivencia, no le plantean. Hay fallos que ya le reconocen a la amante o lo que sea, ya le reconocen derechos, doctor. Sí, básicamente es lo que digo, o sea, los derechos que le reconocen son estos, son las posibilidades de pedir, digamos, una compensación económica, de pedir una división de bienes en el sentido de cuáles son los bienes que ella aportó a la convivencia, pero lo cierto es que legalmente subsiste el vínculo anterior. Esto no es una cuestión del Código Nuevo, Código Viejo, sino que el Código Nuevo vino a establecer legalmente situaciones de hecho que antes generaban muchos problemas, que eran los concubinatos. ¿Cómo esto? Como esto. A partir de ahí se creó la figura de la unión convivencial, que es una figura en la cual uno inscribe esa unión convivencial en el registro civil de personas y esa inscripción genera los mismos derechos que un cónyuge sin necesidad de estar casado. Pero esta unión convivencial, al igual que el matrimonio en el ámbito civil, tienen como requisito que no exista ninguna otra unión convivencial o matrimonio previamente inscripto, que es el caso del ex gobernador Alperovich. Tiene inscripto todavía su matrimonio con Beatriz Rosqué y eso implica que subsiste un vínculo familiar de ella de parentesco de conyugal. Sin perjuicio de eso, con el nuevo código tiene una serie de derechos que puede ir, pero tiene que ir demostrando que existen esos derechos patrimoniales que se han generado a lo largo de la convivencia con él, lo cual no sería difícil en el sentido de que si traen testigos que conviven desde el 2015 hasta ahora durante 10 años, se puede presumir que gran parte del patrimonio aportado a esa relación es separable en 50 y 50 en partes iguales para ambos, tanto para la señorita Mirra como para el señor Alperovich. Ahora, Alperovich viene peleando de alguna manera, él y su familia, para que tenga la domiciliaria. Pero esta pelea con
con Real desnuda o Real denuncia que lo están asesorando para que él haga una escena donde él se encuentra mal. Empieza a plantear otra cuestión que lo perjudica, por lo que yo leo a Alperovich, en cuanto a su idea de tener la domiciliaria. Sí, el señor Rial tiene una postura en relación a que Alperovich estaría en una suerte de sala VIP y que estaría viviendo un momento como si estuviera en el Four Seasons en Ezeiza. Lo cierto es que el ex gobernador está preso, tiene 70 años y en esto hay una interpretación literal del Código Penal. El Código Penal en su artículo 10, al igual que la ley de ejecución de la pena, la 24660 en su artículo 32, refiere a que toda persona de 70 años o mayor a 70 años tiene derecho a pedir un arresto domiciliario y lo dice literalmente el código, no se presta a interpretaciones, no requiere una situación de salud que lo ponga en riesgo, requiere simplemente que tenga 70 años. ¿Por qué? Por el momento en que se sancionó el código, la esperanza de vida, digamos, el promedio del argentino era hasta 70. Hoy, si bien es cierto que la esperanza de vida subió a 78, 80, la pena que se le impuso al exgobernador es de 16 años, es decir, para poder salir en libertad condicional, tendría que cumplir mínimo 10 años si la pena quedara firme. Por ende, probablemente ni siquiera podría estar vivo, porque llegaría a la edad máxima de esperanza de vida en Argentina, a los 80 años, y por ende moriría. Entonces, entiendo que todas las especulaciones que pueda hacer Rial en este sentido con respecto a que estaría autoprovocándose la situación o estaría de alguna manera empeorando él de manera personal su propia situación, creo que caen ante el argumento de que ya tiene 70 años y el código le permite el acceso a la Perdón, renta. ¿y esa idea de que se puede fugar del país? Y lo cierto es que eso se puede neutralizar de miles de formas. Hay personas con menos recursos que Alperovich y se han fugado del país. Picinetti, que era un femicida, un asesino, estuvo 8 años viviendo con otro nombre en Bolivia y no tenía los recursos de Alperovich. Tranquilamente lo que se hace es, se le congelan los bienes, se le retira el pasaporte y se informa a la Interpol que tiene una prohibición de salir del país. Y de esa manera se neutraliza el riesgo de fuga. Es cierto que tiene mucho dinero el exgobernador por su tarea como gobernador y al mismo tiempo por ser dueño de una de las concesionarias más importantes del todo el norte argentino, pero el tener dinero no es digamos, una premisa que da como conclusión Para que usted, necesariamente se va a fugar. entonces, llega a la conclusión que para usted Alperovich ya debería estar en la casa. Yo creo que el arresto domiciliario... Su postura penal, su postura como abogado, ¿cuál sería? Mi postura como abogado es que si Alperovich no cumple el arresto domiciliario en su domicilio y la condena a 16 años, que me parece, entre paréntesis, extremadamente alta, queda firme, lo estaríamos condenando a morir en la cárcel, porque él no va a salir en libertad vivo de ahí. Pero, doctor, usted me da vuelta la pregunta. Le pregunto, usted, si tuviera que hacer un planteo de usted, doctor Arca, para usted, ¿está convencido que por el código y por los 70 años Alperovich debería estar en casa? Sí, porque tranquilamente con un dispositivo electrónico se puede custodiar de que él no salga, se le retira el pasaporte, se le congela cualquier bien que tenga afuera o cualquier activo que tenga afuera, se libra una alerta roja, vendría a ser Interpol, que esta persona no puede salir del país y se informa a Migraciones de que no puede moverse por fuera de la frontera del país y si bien podría salir, pero con el dispositivo electrónico lo tendrían controlado y vigilado las 24 horas. Y teniendo 70 años, dudo que él esté en condiciones de fugarse, sobre todo porque también está demostrado el arraigo, porque tiene una familia por un lado con sus hijos y por otro lado tiene una relación amorosa con la señorita Mirra que ya data de hace varios años, lo que demuestra que tiene arraigo no solamente en el país, sino en la provincia. Entonces legalmente le corresponde, después que políticamente digamos que no corresponde que le den, que solamente salen los que tienen dinero, todo, bueno, es una cuestión a analizar, particularmente en el caso, pero legalmente a él le corresponde, si no, no estarían insistiendo tanto con los planteos de los defensores. Perdón, entonces, ¿usted cree que esto es político? Yo creo que tiene un componente político fuertísimo y lo dije un montón de veces, es imposible escindir la condena que le impusieron a Alperovich de la situación de él como exgobernador y de todo lo que generó él cuando en su momento
trató de presentar una candidatura. Además, él reveló en su momento de que esto podría de alguna manera estar orquestado por el actual senador, si no me equivoco, Carlos Cisneros. Tiene algo de político, que sea demostrable o no, evidentemente no ha sido así porque no lo Pero puede en el demostrar juicio no lo presentó, doctor. En el juicio lo presentó, pero no, No, pudo no demostrar. lo presentó. Presentó algunas cosas y otras no. Pero ni siquiera lo citó como testigo. Por eso, se quedó corto y en esto creo que la defensa, con el mayor respeto, subestimó el juicio en sí mismo, creyendo que con el peso del estudio de Cuneo Libarón iba a ser suficiente para lograr una absolución, y lo cierto es que había un componente político muy grande que había que ponerlo sobre la mesa, porque había cuestiones que eran extrañas en el propio devenir del caso, hasta el pedido de pena. Hay gente que ha matado, que es digamos, el delito más grave que tiene el código, aunque nos guste o no guste, hay gente que ha matado dolosamente, o sea, con intención, y le han dado pena de 10 años. Doctor, entonces para usted, Alperovich debería estar en la casa. Para mí Debería estar en la casa. legalmente, para mí es una cuestión política que lo tiene retenido, y en esto sí le doy la derecha porque por la figura de él, 12 años ha sido el mandamás de la provincia, ha ejercido extremado poder sobre todo las decisiones que se daban en esta provincia pasaban por él durante 12 años, no es solamente 4 años, son 12 años, es más de una década que él ha gobernado esta provincia, en algunos momentos con mano de fierro, otras veces un poco más laxo, pero es una persona que ha sido importante en el escenario político, y yo creo que también en el escenario político a futuro era importante de alguna manera eliminarlo, por así decirlo, más allá de lo que ha sucedido en el ¿Usted iba a perder juicio. la última elección, doctor? Sí, obviamente, por eso me llama la atención que el ensañamiento con la figura política de él y con todo el ¿De trasfondo. dónde sacó usted el ensañamiento? Porque es extraño que el juez, que es un juez muy objetivo, que es Ramos Padilla, que siempre fue peronista, kirchnerista, digamos, a voces abiertas, él mismo ha sido militante, o sea, de la misma línea política que el exgobernador, haya dispuesto no solamente una pena alta, sino que antes de dictar la sentencia, antes de los alegatos, ya le había puesto custodia y ya no lo había dejado volver a la provincia cuando había hecho casi Pero, todo el doctor, juicio después por salió, Zoom. escúcheme, este caso también lo trataron en 2 instancias en las cámaras. Todavía no está en la Cámara No, tratado. la Cámara en cuanto al arresto domiciliario El se arresto trató. domiciliario, el fondo no está definido todavía. Y la Cámara tiene la Cámara de Casación en Buenos Aires tiene la posibilidad de revocar el fallo o de bajar la pena. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Señora.